Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias, la primera edición en este martes que estamos comenzando con 17 grados. Me imagino que habrán visto la luna hermosa que nos estaba acompañando a quienes amanecimos temprano, ojalá la hayan visto. Y bueno, vamos a tener un día claro con el cielo algo nuboso, periodos de nuboso, un día disfrutable. Pero antes quiero saludar a todos y todas las que nos están acompañando a través de la señal 6.1, también a través de todos los cables del país, a través de YouTube o tvciudad.uy y a la querida audiencia de 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Como les decía, 17 grados a esta hora hay en Montevideo, con una jornada que va a tener una máxima de 19 grados. Va a seguir, como les estaba comentando, con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas. Mañana miércoles 24 de abril, una máxima de 22 grados, una mínima de 12. Va a estar también algo nuboso, periodos de nuboso. Y el jueves 25 de abril, 20 grados la máxima, 14 la mínima y nuboso también. Así que el sol se va a hacer desear durante esta semana. Vamos con adelantos de algunos temas que están marcando la agenda periodística por estas horas. Expertas están coincidiendo en que la forma de atacar las vulnerabilidades de niñas, niños y adolescentes ante la violencia y la pobreza es la intervención sobre las familias y más presencia del Estado. De eso estaremos hablando en algunos minutos. Uruguay cayó, preocupante, un puesto en la región en materia de respeto a la libertad de expresión. Esto según la Sociedad Interamericana de Prensa. Señala al acoso judicial como una estrategia para acallar a la prensa, nada más y nada menos. Hay voluntad de todos los partidos políticos de aprobar el proyecto de financiamiento de los partidos políticos para que quede vigente antes de las próximas elecciones. Esta es una noticia interesante. El coordinador de la reforma previsional por el gobierno, hablamos del doctor Rodolfo Saldain, adelantó que saldrá a defender a la reforma aplicada desde el año 2023 y dijo que la reforma atraviesa a todos los partidos políticos. Por aquí iremos con la agenda. Si les parece, vamos a comenzar con el desarrollo de la primera noticia. Desde las 10 de la mañana, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, va a estar compareciendo ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado. Esto para responder sobre las denuncias realizadas por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. El legislador cabildante ratificó en la anterior sesión de esa comisión las acusaciones contra la policía por filtrar información al empresario Gonzalo Aguiar, asesinado en su casa de Punta del Este a fines de febrero, quien según Cal lo amenazó. El contenido de esa sesión no se hizo pública porque a solicitud del senador Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, fue decretada como secreta. El inicio de la polémica investigación está en un audio que se viralizó de una conversación que Cal tuvo con el periodista Sergio Cesinaro, director de Crónicas del Este, donde el legislador habló sobre supuestos vínculos de Aguiar con altas jerarquías del gobierno y sostuvo que era amigo del presidente Lacalle Pou y que otros dirigentes del Partido Nacional permitían que Aguiar accediera a la torre ejecutiva. En ese audio también mencionó que denunció ante el entonces jefe de policía de Maldonado, Julio Pioli, que había policías de ese departamento en actividad que trabajaban para Aguiar, tras lo cual recibió una amenaza. Seguramente este sea uno de los temas también de la agenda, la comparecencia del ministro del Interior. Otras informaciones: Uruguay cayó, como les decíamos en los adelantos, un puesto en la región en materia de respeto a la libertad de expresión, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Vamos a ver el siguiente informe. La Sociedad Interamericana de Prensa difundió este fin de semana, luego de la llamada reunión de medio año, los informes sobre la libertad de expresión en cada país. De Uruguay destaca que en este periodo se registraron señales inquietantes generadas por funcionarios, personas públicas y algunos grupos de militantes que utilizan los tribunales para lograr amparos y así acallar a periodistas y medios de comunicación. En este sentido, señala que en los últimos meses hubo múltiples denuncias penales y civiles
acciones en contra de periodistas en las que se exigieron indemnizaciones millonarias. Al respecto, la CIP menciona la denuncia por difamación iniciada por la fiscal Irene Penza contra los periodistas Sebastián Ríos y Matías del Pino de Radio La Candela de Tacuarembó, después de que informaran un presunto caso de acoso policial a mujeres. También se consignan otros juicios como el iniciado por una funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, que demandó en la justicia civil reparaciones millonarias a los canales 4 y 10. Estos informes de la CIP son previos a que se conozca el índice Chapultepec, que mide la libertad de prensa y que habitualmente se conoce en torno al 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Según la CIP, durante el actual periodo de gobierno, Uruguay cayó del puesto 4 al 5 en el índice Chapultepec de libertad de expresión. Y hablando de prensa, esta tarde la Asociación de la Prensa, APU, con la Suprema Corte de Justicia van a estar firmando un acuerdo, será un acuerdo institucional para generar transmisiones vía streaming de las audiencias penales que sean consideradas de interés público y también de interés periodístico. El Uruguay, a través de al menos 5 gobiernos, un gobierno del Partido Colorado, 3 gobiernos del Frente Amplio y este gobierno de la coalición, ha trabajado denodadamente como política de Estado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y ha avanzado muchísimo. El tema es que esas mismas condiciones que hacen para los ciudadanos honestos de otros países atractiva la jurisdicción uruguaya, también la hacen atractiva para los delincuentes. Ahora, en lo que hemos detectado, y eso no ha variado, el nivel de lavado de activos del Uruguay es inferior al nivel de lavado de activos que tienen en la región los países que son nuestros hermanos y nuestros vecinos. Según Chediak, la ley de vivienda promovida, impulsada durante los gobiernos anteriores, fue particularmente útil para la captación de capitales de la región. Además, el secretario nacional antilavado negó que el aumento del tope para los movimientos en efectivo dispuesto en la LUC beneficia a la actividad ilícita. Se aumenta la posibilidad de la utilización de dinero en efectivo a niveles incluso, es verdad, mayores que en Europa, pero por otra parte se genera una presunción de riesgo que obliga a que a usted, cuando utiliza para pagar parcialmente un inmueble, por ejemplo, le hagan lo que se llama la debida diligencia intensificada. Si viene por fuera del sistema bancario porque es efectivo, le tiene que demostrar el origen del dinero al escribano y le tiene que demostrar el origen del dinero a la inmobiliaria. Bien, estábamos viendo allí al doctor Jorge Chediak, titular de la Secretaría de Control de Lavado de Activos, afirmando que en Argentina hay menos prevención del lavado que en Uruguay. Esto es por el periodista argentino Hugo Alconada Mon, quien dijo en la mesa de Mirta Legrand que nuestro país es una plaza de lavado y que no le otorga información al respecto a la justicia argentina. Como veían allí, Chediak afirmó que los capitales argentinos invertidos en Uruguay son mayoritariamente legales y que eligen este país por sus seguridades jurídicas y también por la estabilidad. Agregamos brevemente que Chediak también se refirió al reciente reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, que establece que en 2023 hubo pocos reportes de actividad sospechosa a cargo de profesionales notariales de la abogacía y de la contabilidad. El especialista en derecho tributario, Leonardo Costa, aseguró que Uruguay históricamente ha servido para que los argentinos laven dinero. Además, Costa agregó que al sistema antilavado uruguayo le falta músculo y recursos y que la LUC no ayuda a percibir el riesgo. Que de ahí en más Uruguay haya servido históricamente para que parte de los dineros de los argentinos fueran lavados en Uruguay es un dato de la realidad y es un dato que ha hecho que se fortalecieran las leyes antilavado. Lo que pasa es que los uruguayos tenemos una situación a veces que nos ofendemos cuando nos dicen las cosas, porque nos autopercibimos como transparentes en todo. Y la realidad es que el sistema antilavado, si bien ha mejorado mucho durante muchos años, yo diría desde el 2003 a la fecha, con ciertas continuidades en las políticas de Estado, lo que le falta es músculo, le falta presupuesto, le falta voluntad política, le falta persecución penal, le falta a veces colaborar con Argentina. También Argentina a veces no colabora con Uruguay. ¿Esto es así, que Argentina pide información y Uruguay no colabora? Bueno, sí, han habido casos así. Nosotros también nos pasó de pedir información cuando el caso del Banco Comercial y no recibimos nada de parte de la justicia argentina. Hay temas de eso. Por eso para mí uno de los temas que tiene Uruguay es las continuidades de las personas. Es decir, muchas veces las personas
personas son las que consiguen esos intercambios, y cuando hay tantos cambios de personas, sea en la policía o sea en el sistema judicial, eso no ayuda. El pago en efectivo con la LUC es uno de los temas a evaluar. ¿Es un retroceso ese? Y por lo pronto yo creo que no ha ayudado a la percepción de riesgo. No ha ayudado a la percepción de riesgo, sobre todo en los sectores de sujetos no financieros, ¿no? De hecho, bajaron los reportes de operaciones sospechosas. Le falta a Uruguay trabajar en coordinación. Bueno, este sábado va a terminar el plazo constitucional para que las campañas que están buscando plebiscitar propuestas en las próximas elecciones nacionales presenten las firmas necesarias. La iniciativa sobre asuntos previsionales ya llegó a 270.000 firmas requeridas que van a ser entregadas a la presidenta de la Asamblea General. Cuando avisorábamos la cercanía del final de este periodo de posible entrega, nos comunicamos por parte del secretario del Senado con la Corte Electoral a efectos de ya tener previsto todo el andamiaje que ustedes saben que es recibir para entregar a la Corte. El Parlamento da las garantías de la custodia de las firmas y se está coordinando permanentemente con la Corte Electoral. ¿Es un llamado de atención para el gobierno que se alcance el límite? No, es el ejercicio democrático que nuestra ciudadanía hace históricamente con diversos temas. Es un recurso previsto en la Constitución y en más de una oportunidad la ciudadanía lo ha utilizado o organizaciones de la sociedad civil lo han realizado. Así que es una instancia más democrática. Y el coordinador de esta reforma previsional por el gobierno, el doctor Rodolfo Saldain, señaló que ante el escenario de plebiscito anunciado por el PIT-CNT, él mismo va a salir a defender la reforma aplicada desde el año 2023. Era un poco el resultado esperable, de verdad, es decir, el número de firmas que se exige es bastante reducido en relación a los que se requieren para un recurso de referéndum, así que bueno, es un escenario que estaba dentro de lo previsto. El PIT-CNT nunca ha dicho cuál es el costo que tiene esta reforma. El Banco de Previsión Social presentó sus números en febrero en el Parlamento y está hablando de la necesidad de subir el IVA al 35% para poder financiar en el Banco de Previsión Social. Hemos visto algún técnico, algún experto, algún economista que avale esta iniciativa del PIT-CNT, todo lo contrario, incluso desde los sectores técnicos más afines a lo que sería el progresismo, el Frente Amplio, son críticos. Es decir, es realmente una iniciativa puramente ideológica que esperemos no prospere. Saldain confirmó que saldrá a hacer campaña para defender la reforma previsional y aclaró que la oposición a la iniciativa del PIT-CNT no está solo dentro de la coalición. El candidato Orsi se ha expresado en contra, dentro de la propia sectores que apoyan a COSE también hay posiciones contrarias, incluso yo que sé, hay personas en el entorno de COSE que votaron la reforma en el año 95. En Argentina, la comunidad universitaria se prepara para una manifestación histórica sin precedentes. Para esta jornada, bajo el lema En defensa de la educación pública, se espera la presencia de miles de estudiantes, docentes, en esta movilización en reclamo del ajuste del presupuesto universitario, que va a tener uno de los puntos centrales a las 15:30 en el Congreso Nacional. Y tenemos la suerte, cosa que agradecemos, que nos acompañe vía Zoom, Valeria Levi, que es vicedecana de Ciencias Exactas de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ella es una doctora en química, investigadora, muy prestigiosa, docente. Valeria, buenos días, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana en una jornada especial y que va a ser histórica, ¿verdad? Como decíamos. Sí, muchísimas gracias por primero comunicarnos con nosotros, comunicarse. Es muy importante este intercambio entre países tan vecinos, tan cercanos y bueno, tan queridos para nosotros. Hay preocupación por aquí, incluso la propia Universidad de la República emitió hace pocos días acá un comunicado de solidaridad con ustedes. ¿Qué expectativas tienen ante estas medidas sorprendentes o no sorprendentes que están afectando de forma muy dura al presupuesto universitario? Mira, simplemente para darte una imagen de cuál es el estado de situación actual de las universidades nacionales en Argentina, como por ahí tu audiencia sabe,
el presidente Milei lo que hizo es replicar el presupuesto 2023 para el 2024 en términos reales. Nuestro país el año pasado tuvo una inflación de aproximadamente 280-300%. Entonces, replicar el presupuesto tal cual como fue en el 2023 implica para las universidades nacionales un ajuste tal de que el presupuesto actual en términos reales es un cuarto del que teníamos el año pasado. Es decir, tenemos un cuarto del poder de compra que teníamos el año pasado. Como te podrás imaginar, mantener las actividades necesarias de docencia, de investigación y extensión y de vinculación con el sector socioproductivo que se hacen en todas las universidades nacionales es imposible con un cuarto de la plata que teníamos el año pasado. Se le suma a esto la situación salarial de los docentes. Hemos perdido en los 4 meses de gobierno del presidente Milei un 30% en el poder de compra, con los aumentos en las tarifas de luz, gas, las obras, la seguridad médica, el transporte. Es imposible el día a día de los docentes y a esto se le suma entonces el temor adicional de la pérdida de recursos humanos invaluables. Nuestros docentes son también investigadores que tienen numerosas ofertas por fuera de Argentina, con lo cual se suma también a toda la situación económica la preocupación porque ya estamos perdiendo docentes de altísima calidad que va a ser imposible recuperar en el futuro. Sí. Como verás, nuestra situación es catastrófica y bueno, y como tal, la marcha convocada para el día de hoy tiene un enorme consenso en la comunidad universitaria y esperamos realmente que sea histórica. Además de esta situación que planteás, dramática, fuga de cerebros, cosa que venían tratando de evitar hace mucho tiempo. Tú como científica, como investigadora, ¿qué implica esto, por ejemplo, por poner un ejemplo, para el sector científico? Por ejemplo, no contar más con dinero para proyectos, ¿cómo puede a la larga llegar a impactar en el mundo científico y eso en la sociedad argentina? Bueno, en nuestro caso particular, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, como bien lo dijiste vos, es una facultad cuyo corazón es justamente el desarrollo científico. Además de la situación presupuestaria que te acabo de comentar, que es simplemente la situación en educación y en universidades nacionales, tenemos una situación de desmantelamiento del sistema científico argentino. No es solamente un ajuste, no son solamente reducción de inversión en ciencia y en tecnología, sino que se está desmantelando todas las estructuras que conformaban el sistema científico argentino. Para darte una idea, bueno, yo como bien dijiste, soy investigadora de CONICET y hace ya 4 meses que no estamos recibiendo los fondos correspondientes a nuestros subsidios de investigación. Estamos los investigadores y las investigadoras abonando los gastos que tenemos en nuestros laboratorios de nuestro propio bolsillo porque no queremos justamente frenar las líneas de investigación. La situación es lamentable. Y otra vez, no es solamente un ajuste, solo quiero remarcar, hemos sufrido ajustes en el pasado en Argentina. Acá se busca desmantelar el sistema científico. Valeria, para hoy, de alguna forma, alguna amenaza encubierta se ha lanzado con respecto a la presencia masiva en la calle, cómo va a actuar la policía, bueno, las fuerzas de seguridad, ¿cómo han organizado ustedes eso para que la situación no se desmadre? Bueno, como sabrás, Argentina tiene una amplia tradición de movilizaciones populares masivas en la calle. Una de las características fundamentales es que todas estas manifestaciones son pacíficas. Es una historia muy grande que se remonta desde los inicios de la democracia y es una de las características de las que yo como argentina estoy enorgullecida. Nuestras manifestaciones son pacíficas, vamos a salir a la calle a manifestar pacíficamente nuestra oposición a este plan de destrucción de la universidad pública y de la ciencia argentina. Y la mayor garantía que tenemos para que esa manifestación sea pacífica es justamente la propia gente. La gente sale a manifestar sin búsqueda de violencia y bueno, no vamos a dar lugar a que haya
ningún atisbo de violencia. Se nos ha amenazado, se ha dicho que se va a aplicar lo que se conoce en Argentina como protocolo antipiquete. No vamos a dejar que haya una provocación de parte de las fuerzas de seguridad para con la manifestación, simplemente porque nuestro pueblo argentino es así. Valeria, lo último, repasamos los puntos de encuentro, las horas. Bueno, la manifestación va a empezar 3:30 en el Congreso de la Nación y de ahí se va a marchar hasta Plaza de Mayo. Es imposible contar todos los puntos de encuentros que hay porque es tan grande la movilización que distintos sectores, distintas universidades se están empezando a reunir en distintos puntos cercanos al Congreso de la Nación, pero prevemos que va a ser tremendamente masivo esto. Muy bien, Valeria Levi, vicedecana de Ciencias Exactas de la UBA. Muchas gracias por tu participación esta mañana y mucha suerte hoy en esta jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Muy bien. Y nosotros seguimos con temas que tienen que ver con la política nacional, porque la precandidata presidencial del Partido Nacional, Laura Raffo, aseguró que los demás precandidatos nacionalistas aceptaron su propuesta de realizar un acto conjunto para mostrar unidad de cara a las elecciones internas. En este marco de competencia interna es muy importante dar una señal de fraternidad, de unidad. Por eso invité a mis compañeros de partido, a todos los precandidatos y por supuesto envié una carta al directorio del Partido Nacional para que hagamos de manera conjunta el próximo 16 de junio, que se cumplen 40 años de la llegada de Wilson al puerto, un acto conjunto de unidad que represente a este partido grande que nos abarca a todos los sectores y a todas las listas. ¿Ya le respondió alguno? Sí, por supuesto, los compañeros respondieron, me respondió Álvaro, me respondió Jorge, Carlos Díaz Filiola, ya la carta fue vista en el directorio del partido y eso me genera un gran entusiasmo porque estamos transmitiendo un mensaje muy claro. Todos los blancos estamos unidos, estamos en el mismo barco, competimos por una preferencia de la gente, pero sabemos que es muy importante esa gran señal de unidad porque de la interna blanca saldrá la persona que va a competir contra el Frente Amplio en octubre y en noviembre. Vamos con otros temas. La directora de la ONG Aldeas Infantiles señaló que la falta de condiciones económicas está fragilizando los contextos de violencia. Hay preocupación en las organizaciones sociales por esta situación a nivel de las infancias. La pobreza, la deprivación, tiene asociadas unas condiciones materiales que además de que estructuralmente son violentas, facilitan que se den algunas situaciones vinculadas al maltrato. Es un elemento fragilizador. Cualquier problema que tú tengas en una familia, que puede ser cualquiera, puede ser un trastorno de salud mental, puede ser una discapacidad, puede ser una situación de consumo problemático, siempre es mucho peor si uno además no tiene las condiciones materiales y la red para hacer frente a esa situación. También pensemos en familias que están muy solas, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces, si bien no, por supuesto, no en todos los hogares pobres hay maltrato, ni solo el maltrato se da en situaciones de pobreza, hay que reconocer que estructuralmente tienen un vínculo y también que facilitan porque fragilizan más, porque hacen también que el cuidado sea más solitario, más deprivado, cuestiones que en otros medios socioeconómicos se compensan de otra manera. Seguimos avanzando en este tema tan importante y delicado. Nilia Viscardi, que es una socióloga experta en violencia y juventud, resaltó en las últimas horas la importancia de priorizar la protección de la infancia en un contexto de pobreza económica. Dijo que el Estado es débil a la hora de proteger a niños, niñas y adolescentes y que una solución puede ser fomentar su interacción en espacios públicos. Uruguay es un país que tiene altos índices de pobreza. Si bien hace tiempo que esta historia no está saldada, en los últimos años tuvimos un recrudecimiento de los niveles de pobreza. La sociedad uruguaya es una sociedad en la cual el Estado todavía es muy débil para proteger a niños y adolescentes, por lo tanto están mejor protegidos
aquellos que tienen algunas estructuras familiares y no necesitan recurrir al Estado. Y cuando decimos que están más protegidos por esas estructuras familiares, no debemos olvidar que hay una literatura que habla de violencia doméstica, sin distinción de clase, que habla de patriarcado, que habla de violencia sobre niños y adolescentes. Por lo tanto, el panorama es complejo y desafiante. Hay espacios de libertad, la defensa del espacio público, del deporte, de lo público, que los niños se encuentren en la escuela, en el deporte, en la plaza, entre ellos. Si bien sabemos que el Uruguay es un país, como todo país pobre, que depende muchísimo de las estructuras familiares, hay que luchar para que aquellos que no tienen una estructura familiar ideal puedan recurrir al Estado para defender a sus derechos y, asimismo, para evitar que esas estructuras familiares, a veces excesivamente patriarcales o autoritarias, también no sean una fuente de violencia hacia niños y adolescentes. Momento ahora de recibir a Juliana Perdomo, nuestra periodista, que nos va a hablar de economía, pero también de tecnología. A ver, Juliana, ¿dónde estás? Bienvenida, buenos días. Gracias, Rosina. Buenos días para todos. Les comento que en el marco de los 35 años de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, aquí en el LATU, en minutos nada más, se va a estar presentando un informe por parte de la consultora CPA Ferrer sobre lo que tú mencionabas, el impacto de las industrias de las tecnologías en la economía. Y estamos con el presidente de la CUTI, Carlos Acla, a quien le doy los buenos días. Muchísimas gracias por estos minutos. Comentanos los principales rasgos de este informe que se va a conocer en minutos. Buenos días y primero que nada muchas gracias por estar acá. Bueno, este estudio lo encargó la Cámara, como tú bien decías, a CPA Ferrer en el marco de los 35 años. Lo que queríamos con este estudio era justamente dimensionar todo lo que la industria y esa apuesta que hicieron algunas personas y el país en realidad hace 35 años, cómo ha impactado en la economía local a nivel de generación de empleo, el tipo de trabajo que emplea, el impacto en las exportaciones, en el mercado local, en los salarios. Son todos temas que nos parecía relevante porque, bueno, tenemos esa idea que el sector impacta positivamente, pero por suerte los resultados muestran de que impacta muy positivamente. También queríamos que una consultora independiente y especializada como CPA Ferrer nos ayudara también a identificar cuáles son los desafíos futuros del sector. Porque, bueno, llegamos hasta acá con determinadas actividades, con determinada estrategia. Bueno, hoy tenemos un futuro también desafiante, un mundo que ha cambiado en comparación a hace 20 años atrás, donde hoy en día es todo mucho más inestable, más incertidumbre, mucho más acelerado. El año pasado tuvimos el ingreso de la inteligencia artificial como un gran tema que nadie sabe mucho, bueno, cómo puede impactar. Por eso nos parecía importante analizar cómo vinimos hasta acá y, bueno, qué cosas también tenemos que empezar a mirar y planificar para hacer en el futuro, porque, bueno, entendemos que todo lo que hagamos tiene que tener una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cuáles serían esas cuestiones más importantes, teniendo en cuenta los tiempos que corren y que nos empujan a la tecnología a usarla? Correcto. Ahí uno de los temas principales es, primero, pensar que esta industria, y en parte lo vamos a ver hoy, viene duplicando el empleo cada 10 años. Eso demuestra que es una industria con un potencial de crecimiento importante, pensando en el futuro y en lo que es el desarrollo del Uruguay, que hoy en día también está en la agenda de todos los partidos políticos. Segundo, tiene que ver con que hasta acá nos trajo una estrategia más orientada al mundo de los servicios, donde dábamos determinados tipos de servicios para otros países. Bueno, ese mundo está cambiando, vemos importante empezar a cambiar cómo y para qué hacemos las cosas. Queremos tener, en la jerga se llama más startups tecnológicas, parecido a lo que construyó Estados Unidos con Silicon Valley, parecido a lo que construyó Israel con una comunidad tecnológica y de productos tecnológicos muy fuerte, que hoy usamos muchos de ellos, y hablamos capaz de productos de redes sociales. Bueno, ese concepto de empezar a construir productos desde Uruguay hacia el mundo es uno de los cambios que nos gustaría empezar a impulsar en el sector, porque entendemos que es parte de lo que nos va a llevar al siguiente escalón, ¿no?
Mencionabas a los partidos políticos, hoy se van a hacer presentes los precandidatos. ¿Tienen pensado al corto o mediano plazo tener reuniones con ellos o van a esperar después de las internas? Lo que en general la Cámara ha hecho tradicionalmente es esperar a las internas. Nosotros con este informe lo que vamos a hacer es empezar a preparar nuestra agenda de trabajo para los próximos 5 años, una especie de plan estratégico, para que post internas, después de las internas, podamos estar con cada uno de los candidatos finalistas y presentarles directamente cuál es la agenda de trabajo que vamos a armar después de los puntos que va a presentar CPA hoy. Hoy CPA al final va a estar presentando, bueno, cuáles son los deberes que tenemos que hacer, tanto los privados como el país. Y bueno, el plan justamente de la Cámara es tomar esta agenda y construir cuáles son las actividades que tenemos que hacer y que va a ser un insumo para presentarle a los candidatos, creemos, en el mes de agosto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, Rosina, era la palabra del presidente de CUTI. Nosotros nos quedamos trabajando por aquí. Vamos a tener más información al mediodía de lo que será este informe y también con deberes que se van a llevar los precandidatos. Muy bien, vamos a ver si cumplen con esos deberes y si sacan buena nota. Juliana, gracias por tu trabajo. Hacemos una pausa y volvemos con la entrevista central. Seguimos en MBD Noticias con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo y hoy es el Día Internacional del Libro y eso nos parece una excusa muy buena para poder compartir en esta entrevista central un espacio de diálogo de algunos minutos con gente que está escribiendo, gente joven además, mujeres jóvenes que hay muchísimas en Uruguay que están llegando al mundo literario y llamando mucho la atención. Es el caso de nuestra invitada, de Janina Vidal, que es docente de literatura, magíster en teoría e historia del teatro, doctoranda en letras, ha publicado varios artículos académicos sobre feminismo, literatura, artes escénicas, también su libro de ensayos Tiemblen, Las brujas hemos vuelto, de Estuario, fue Premio Nacional de Literatura en 2019 y luego ha sido publicado en Perú y recientemente Niñas Vírgenes es su primera novela reconocida con el segundo Premio Nacional de Literatura en 2023. Puedo seguir hablando, Janina, pero prefiero presentarte y aprovechar. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos. Bueno, recientemente este Premio Nacional de Literatura, ¿cómo cae? ¿Cómo surge esta idea de escribir Niñas Vírgenes? Que algo tiene que ver también con tu primera obra, pero eso vamos a ir hablando un poquito. Bueno, en realidad el premio realmente para mí fue una sorpresa porque no me lo esperaba, me presenté creo que el día antes de que cerrara la convocatoria, como, bueno, sin mucha fe, la verdad, así que, bueno, realmente fue una sorpresa. Y la novela surgió un poco como resultado de la pandemia. Yo estuve, bueno, dando clases de forma virtual durante muchas horas y realmente era una actividad que me agotaba muchísimo porque obviamente los estudiantes estaban mucho más demandantes y necesitaba hacer algo que, bueno, que me sacara un poco de ese contexto, pero tampoco se podía salir, no se podía hacer mucho. Entonces decidí escribir y bueno, y tirarme más para el lado de la ficción, que bueno, es también mi primera novela, ¿no? En ese lugar. Y aquí mismo decís en Niñas Vírgenes, en el segmento de agradecimientos, agradeces especialmente una oportunidad que te dio el Centro Cultural de España, que habitualmente organiza talleres de conocer allí a un escritor y que te animara a desarrollar esa idea inicial que terminó con este libro. Digo, la importancia que tienen esos espacios de talleres, ¿no? Donde uno a veces se acerca tímidamente pensando que no va a poder y sin embargo termina con una obra como esta, ¿verdad? Sí, totalmente. Además fue un taller que creo que era de 2 días, sumamente numeroso, entonces atender todas, digamos, las inquietudes de los que estábamos ahí era sumamente difícil y fue a partir de una dinámica muy sencilla que era de un día para otro y que consistía en escribir una frase. Y me acuerdo que Alejandro Palomas, el que daba el taller, me dijo, ahí tenés una historia, ¿no? Y me interesaría leerla más adelante. Y para mí eso fue sumamente importante que me lo dijera, ¿no? Porque no pasó con todos y bueno, que un autor con determinada trayectoria te diga, bueno, acá hay una historia y vale la pena seguirla escribiendo, me parece
es sumamente valioso, ¿no? Y bueno, y lo seguí haciendo. Lo estás haciendo y muy bien. Y Niñas Vírgenes es una novela de varias mujeres, sí, ¿no?, que de alguna forma sufren el racismo. Hay mujeres jóvenes, niñas, madres, abuelas, bisabuelas, que entrelazan esas historias que tienen que ver con diferentes sufrimientos que puede estar pasando hoy acá a la vuelta del canal, sí, ¿no? Totalmente. Sí, para mí era sumamente importante registrar como la misma problemática en diferentes generaciones, ¿no? Y yo lo llevé mucho a un terreno personal, porque hay mucho de mí ahí en esa novela, de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela. Entonces, creo que el hecho de poder hablar del racismo, que es algo que muchas veces creo que no entra en debate, que pasa desapercibido en algunas ocasiones. Entonces yo quería verlo como, bueno, como una manera de desarrollarlo tal vez en 4 generaciones, en 4 momentos distintos, no solo de mi historia personal, que un poquito hay de eso, sino también de la historia de un país, ¿no? Exacto. Porque creo que son 4 mujeres que están situadas en contextos, en coyunturas políticas sumamente distintas, y eso de alguna manera creo que juega muchísimo a la hora de traer al debate ciertos temas. Sí, ayer estuvo aquí sentada allí Karina Tassino, hija de desaparecidos, pero también productora teatral, con Fernando Parodi, que están realizando la obra de teatro que de alguna forma plasma en las artes escénicas lo que pasó con las muchachas de abril, y hablaban de la importancia de llevar al arte cuestiones sociales, porque de alguna manera también lo hacen más cercano a la gente para entender algo que parece lejano, ¿verdad? En este caso también estás haciendo eso, incluso con tu anterior libro, Sí. donde de alguna forma leíste, estudiaste, investigaste toda la movida artística que se hacía en torno al 8M y lo volcaste en un libro de ensayos interesantísimo. Sí, en realidad siempre trabajo temas o trato de vincularme con temas que o que me indignan o que me inquietan de alguna manera, y porque a partir de eso tengo algo para decir, ¿no? Creo que eso es lo relevante en este caso, ¿no? Que cuando esa inquietud, esa molestia o la necesidad de un debate, ponerla en páginas que muchas veces no ha venido a colación o capaz que no son temas que se hablan con tanta profundidad. Entonces siempre parto desde ese lugar, ¿no? De cosas que a mí me gustaría debatir, de cosas que a mí me gustaría conversar y que me parece que son sumamente interesantes a la hora de pensar la identificación con las lectoras, con las investigadoras, con otras mujeres que, bueno, que capaz que la historia o ya sea la investigación les toca un lugar que me parece que es compartido. Y es difícil hoy ser mujer, joven y tener la posibilidad de publicar. ¿Cómo se dio ese proceso tuyo de llegar hasta, bueno, Estuario y convertir tu idea y tu proyecto en este libro, Niñas Vírgenes? Que estábamos viendo las imágenes y que ahora me van a acompañar mis compañeros para mostrar la portada del libro. El proceso fue... primero el proceso de escritura, que creo que fue bastante largo, que fue de 2 años prácticamente, 1 año ha sido una escritura completa, y después correcciones, que yo se lo daba a leer a gente amiga, bueno, en fin. Y después la parte de la edición, lo que más demoró fue el tema de la tapa, porque era como que nunca me convencía nada, entonces tuvimos muchas idas y vueltas, pero... la verdad que sí, que salió bastante bien, salió bastante rápido, porque el premio, bueno, me lo dieron hace unos días, claro, y el libro ya está en plaza, entonces el proceso en sí fue bastante concreto, pero no así el proceso de escritura. Y en relación al mercado, yo creo que hoy por hoy tenemos una oportunidad mucho mayor para publicar, para que las editoriales nos abran las puertas. También es algo que puede ser muy peligroso porque también el mercado nos fagocita, entonces también eso hace que se pierdan cuestiones para el debate, o que todo pueda ser literatura, o que valga lo mismo cualquier cosa. Entonces me parece que esta es una instancia sumamente fructífera para nosotras, para las mujeres, las escritoras. Pero bueno, también hay que estar como atentas a esos juegos del mercado que a veces no son los
los más honestos, ¿no? Estás tú, está Tamara Silva también, que ganó varios premios el año pasado, el Bartolomé, por ejemplo, el premio Revelación. Quiere decir que hay una generación que está pidiendo cancha, ¿no? ¿Hay una literatura femenina nueva, te parece, Janina? ¿Estamos ante el surgimiento de una nueva literatura femenina uruguaya? Yo creo que sí, yo creo lo pensaría como en 2 etapas. Creo que hubo una primera etapa que para mí la instancia del Ni Una Menos en el 2015 motivó a que haya más escritura de mujeres y sobre todo de mujeres que necesitaban develar ciertas cuestiones de la intimidad, ¿no? Y una segunda etapa donde, bueno, creo que no es que tengamos que demostrar, pero me parece que es necesario plasmar que no solo escribimos intimidades, ¿no? Que podemos hacer cualquier tipo de género literario, terror, ciencia ficción, investigación académica, lo que sea, ¿no? Y no solo llevarnos como a ese terreno de lo femenino que puede ser un poquito engañoso, pero sí, me parece que estamos como en un buen momento donde hay un despliegue para todo eso y que creo que hay mucha fuerza para salir de esos acartonamientos tal vez y hay mucha necesidad de cuestionarlos, por lo menos desde el lugar de nosotras, las autoras. Y no solo escriben poesía las mujeres, ¿no? Porque hay como, claro, sí. como una idea errónea, pero bueno, ¿te tiraste a novela? Sí, me tiré a novela. ¿Tenías miedo al principio? Más que miedo, no, era algo que no había hecho, entonces como no lo había hecho, fue como sin pensar. Me detuve a pensar cuestiones técnicas, cuestiones propias de la ficción, de la escritura, que sí que necesitan su momento de reflexión, ¿no? Para que las cosas queden bien. Pero en sí miedo no sé si tuve, lo cual hizo que me sorprendiera mucho el tema del premio, ¿no? Claro. Claro. Era algo que no me esperaba. Muy bien, bueno, Janina Vidal, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos tu presencia, recomendamos de nuevo, a ver acá, Jorgito, no sé quién, Niñas Vírgenes, a ver quién me lo muestra. Acá, ahí viene. Ya lo estábamos viendo igual, pero ahí está, Niñas Vírgenes de Janina Vidal. Gracias y bueno, nosotros seguimos en el informativo. Hacemos una pausa. En MBD Noticias y les contamos que el secretario de Organización de la Confederación de Sindicatos Industriales, Álvaro Macedo, dijo que el colectivo tiene coincidencias con precandidatos y precandidatas presidenciales al evaluar la situación de la industria, pero agregó que surgen diferencias al encarar las eventuales soluciones. La necesidad de que la industria en el Uruguay funcione como una industria, que crezca, que tengamos algo para exportar más allá de cosas que sean materia prima. Sabemos que el mercado uruguayo no es un mercado que pueda consumir en grandes cantidades los productos que podemos industrializar, por lo tanto tenemos que apostar a la exportación, a la elaboración. En el Uruguay mucha materia prima sale sin producirse, sale con el básico. Creemos que nosotros llegamos a un momento donde la industria nacional está comprimida, de las peores compresiones que hemos recibido en los últimos años. Antes éramos 400, 500.000 trabajadores en los años 90, 80, hoy estamos en los 100.000 y todos los días estamos enterándonos de la pérdida de puestos de trabajo en la industria metalúrgica, hasta en el Zunca, en la industria de la bebida. Entonces nosotros entendemos que tenemos que empezar a rever la industria desde el trabajador que está en la industria y que se encuentra en un momento muy difícil. Con las reuniones que han tenido hasta el momento, que ya fueron varias, ¿han tenido más diferencias que coincidencias o viceversa? Nosotros la mayoría de las coincidencias que hemos tenido ha sido en el diagnóstico de que la industria necesita un cambio radical. Lo que sí no hemos tenido es la exacta descripción de cuál sería el cambio o para dónde vamos. O sea, todos nos ponemos de acuerdo en que la industria está mal y que la industria hay que corregirla y hay que ayudarla y hay que impulsarla. El problema es cuando pasamos a la pregunta ¿cómo? Cuando llegamos a cómo es donde nosotros hemos encontrado la dificultad.
Hay acuerdo entre todos los partidos políticos y el Sindicato Médico del Uruguay para regularizar los llamados servicios VIP que ofrecen algunas mutualistas. Este proyecto de ley apunta a prohibir que se otorguen beneficios en la atención y acceso a la salud, pero no se impide los servicios de hotelería que están prestando algunas instituciones médicas. Todos los partidos que integramos la comisión nos comprometimos a votarlo rápidamente. O sea que básicamente es eso. Y acá es bueno aclarar y no confundir a la gente. Una cosa son los servicios VIP o mal llamados VIP, que son aquellos que de repente el usuario tiene una disposición económica en poder adquirir, lo que tienen que ver con los servicios de hotelería, de, por ejemplo, sala individual, desayuno para el acompañante, determinados servicios o prestaciones que no están en el PIAS. Pero ¿qué pasó? A estas prestaciones que obviamente años se estaban vendiendo, se le suman todas aquellas prestaciones que están obligadas a dar estas instituciones. Entonces estos usuarios no se afiliaban a los servicios VIP para tener sala privada o para tener desayuno para el acompañante. Se afiliaban para que cuando el médico generalista de ellos le pidiera una consulta con internista, la tuvieran rápidamente. Y ahí es cuando no hay una equidad en el sistema. Eso va en contraposición a los sistemas rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y preocupa el aumento de casos de dengue y ante este aumento justamente el Mercosur está analizando la situación de los países que conforman el bloque y los retos que van a tener que enfrentar con esta enfermedad. Este martes se va a llevar a cabo un taller que va a ser presidido por autoridades del Ministerio de Salud Pública de Paraguay. Paraguay será escenario del taller de dengue y otras arbovirosis en el marco de la reunión ordinaria del Subgrupo de Trabajo Salud del Mercosur. El encuentro contará con la participación de autoridades de los Ministerios de Salud y referentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El taller abordará la situación epidemiológica del dengue, que representa un problema creciente en la región. En este encuentro se buscará desarrollar una estrategia integral para el control y reducción del dengue, fortalecer los servicios de salud, mejorar la capacidad diagnóstica mediante la conformación de redes y elaborar una estrategia de vacunación para los países que requieran de la misma por su situación epidemiológica. En la región el aumento en el número de casos comenzó a registrarse a fines de diciembre. En Paraguay se contabilizan 280.200 casos y el 42% corresponde a la franja pediátrica de 5 a 14 años de edad. En Argentina se habla de brote histórico con más de 333.000 casos notificados y 238 personas fallecidas. Por su parte, el Ministerio de Salud de Brasil está reportando más de 2 millones de casos de dengue en este 2024. Hay 682 muertes notificadas. En Uruguay ya son casi 700 los casos confirmados de dengue, con 3 fallecimientos por esta causa. Nos vamos, ya llega Ciudad Viva y a las 13 volvemos con la edición mediodía de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.